Nuestro fin último es la edificación del cuerpo de Cristo. Que nosotros no solamente sepamos de la Escritura, sino que seamos hacedores de la misma y que en última instancia nosotros vamos a ganar. Hoy es nuestro tema número 5, el que nos acompaña hoy. Pero como siempre en esta clase de estudios, vamos a comenzar haciendo nuestro repaso. No sé si ustedes se acuerdan que hay 2 clases de sabiduría. No sé si alguien se acuerda, hace 15 días vimos que hay 2 clases de sabiduría. ¿Cuáles son esas 2 clases de sabiduría? Les voy a dar una pista. La Biblia dice que una se encuentra en las plazas, en las calles y en las puertas de la ciudad. Esas 2 clases de sabiduría son sabiduría por instrucción de la palabra de Dios, que es el manual del usuario del humano, y la segunda sabiduría es por experiencia, o por nuestra experiencia, o por experiencia de que alguien nos lo comparta sus vivencias. No sé, mis estimados hermanos, por instrucción y por experiencia, hermana, Dios te bendiga, así es. ¿Cómo está el video? A mí me está saliendo pixelado, no sé a ustedes cómo esté saliendo. Lo segundo, ¿para quién es la sabiduría? Permítame verifico una conexión a internet. ¿Para quién cree usted que es la sabiduría? ¿Para quién cree usted que es la sabiduría? La Biblia dice que hay 4 sujetos para los cuales es la sabiduría. Primero, para el simple. ¿Alguien me acuerda algún otro que está en Proverbios 1? Para el burlador. ¿Alguien se acuerda de algún otro? Y para el insensato. Hay 3 clases de necio. Los 3 son necios. El simple, el burlador y el insensato. Y también la Biblia dice en primer capítulo de Proverbios que la sabiduría también es para que el sabio se haga más sabio. Va dirigida a las 3 clases de necio y para hacer que el sabio se haga más sabio. Bueno, ese era nuestro repaso. Vamos a avanzar un poquito más. Beneficios de la sabiduría. Vamos a ver qué beneficios tiene la sabiduría. Esto ya lo habíamos visto antes. Dice, nos hace personas razonables y prudentes. La sabiduría nos permite crecer en justicia, juicio y equidad. Nos vuelve sagaces, inteligentes y cuerdos. No sé si te acuerdas que te enseñé la figura de la Biblia que es manso como paloma, prudente como serpiente. Nos torna personas más sensibles para oír. Nos hace comprender mejor la profundidad de las cosas. La sabiduría nos acerca al corazón de Dios y la sabiduría nos aleja de la insensatez. Si usted puede tomar un pantallazo de esto, sería muy, muy, muy bueno que constantemente esté recordando estos tesoros de la sabiduría que puedes tenerlos en tu vida. ¿Cuáles son los beneficios de ser sabio? Si puedes tomar un pantallazo, por favor, avanzamos en el camino. Recordando lo de la clase pasada, nuestro encuentro pasado, nuestro estudio pasado, hay un camino de sabiduría, pero también hay un camino de necedad. Y uno en cada momento de la vida va a determinar qué camino toma.
El camino de la necedad, ya lo estudiamos, dice esto: el necio camina rechazando la sabiduría que tiene cerca. ¿Cuál es la sabiduría que tiene cerca? Hay dos clases de sabiduría: por instrucción o por experiencia. El necio camina desechando el consejo y la reprensión. El necio camina pendiente de las cosas y se angustia. Camina sin buscar a Dios hasta que es tarde. El necio camina desechando lo que cosechando lo que siembra, sin saciarse del mal de hacer las cosas mal. Porque conforme es lo que hacemos, así mismo es lo que cosechamos. Y el necio no se sacia de que experimentar cosas malas y malas y malas, y vive siempre bajo las consecuencias de sus acciones. Y va a estar huyendo sin que nadie lo persiga, ocultándose, añorando estar y no va a estar. ¿Por qué? Porque está bajo consecuencias de sus malas decisiones. El necio camina siendo desviado fácilmente, influenciable, moldeable para un lado, para el otro. El necio camina sin poder vivir confiado, como los que sí temen a Dios. Bueno, ese es el camino de la necedad, ya lo vimos la vez pasada. Ahora también vimos ahí, en el versículo 8 al 33, vimos dos caminos: camino de necedad y camino de sabiduría. Los dos están en el mismo texto y están en contraste. El sabio camina siguiendo la dirección de la autoridad, o de la palabra, o de los padres, o de los ministros, o de su jefe, pero siempre sabe dónde está la autoridad que debe seguir y está aprendiendo de esta autoridad. El sabio camina saltando los obstáculos del engaño. Mire que no es que seamos quitados de los obstáculos en ningún momento, sino que los podemos identificar, discernir y saltarlos. El sabio camina por la senda con respeto a la diferencia, a los demás, a su prójimo. No necesita confrontar, no necesita estar en contravía, simplemente obra con sabiduría. El sabio camina lejos del camino de la avaricia, de la vanidad del corazón. El sabio camina en las veredas del amor a la vida. El sabio camina abandonando todo deseo de codicia. Aurora, Dios te bendiga y te guarde. Gracias por saludarnos. Yo solamente puedo ver, no puedo ver quién está conectado, solamente los que hayan comentado. No sé, no veo quién está conectado, sino los que están en la caja de diálogos, en los comentarios. Bueno, continuamos. ¿Qué observa usted en estas dos imágenes? Ayúdeme, usted que está allí a la distancia, siguiendo el estudio. La primera imagen, ¿qué observa usted allí? Hay un señor que está cortando una rama en la cual está él mismo parado, sentado. Y en la otra imagen hay un señor que se está yendo por un despeñadero y tiene una característica: tiene los ojos vendados. ¿Qué observan ustedes en estas imágenes? ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? ¿Será que hay veces que somos así, que nos vamos por un despeñadero y sabemos que nos vamos por un despeñadero y cerramos los ojos? ¿Será que hay momentos en que hacemos acciones que sabemos que tienen consecuencias y sin embargo seguimos adelante en ellas? ¿O nos ausentamos de la prudencia, de la sensatez? El primero está apartado de la sensatez y el segundo le falta discernimiento, visión, dirección, enfoque.
Este es nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es el simple, el cuadro del simple. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos al estudiar el simple? Que si en nuestro corazón hay simpleza, que sí las hay, en una u otra medida, nos podamos corregir y aprender a ser sabios. Bueno, vamos un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir la palabra simple? Acuérdese usted, mi estimado hermano, que la Biblia que nosotros tenemos en español o en castellano, la Reina Valera, originalmente fue escrita la parte del Antiguo Testamento en hebreo. Cuando vamos al original, vemos que la palabra simple, que se traduce al español simple, viene de un verbo que significa decepcionar, que implica decepción. Para ir colocando los puntos sobre las íes, allí en su cuaderno de apuntes, los simples siempre decepcionan, en todo. Un hijo simple decepciona a los padres en todo. Un ministro que no es sabio y persiste la simpleza en los años, termina decepcionándose, decepcionado y decepcionando. Ojo con ustedes que si usted no se ha casado, una mujer o un hombre con el cual te puede llegar a casar y en su corazón hay simpleza, vas a terminar decepcionado. Ese príncipe nunca va a dejar de ser un bebé. Y entonces va a haber un vacío y esos vacíos traen muchas consecuencias. Una mujer simple es alborotadora, rencillosa, no edifica la casa, sale corriendo, vive en evasivas. Un hombre simple no tiene visión de cabeza, no tiene visión de sacerdocio, no tiene iniciativa, no sabe cuál es la dirección en la cual debe permanecer y por eso vive en muchas direcciones, de acuerdo a los sentimientos, las emociones y a las tendencias o a su voluntad. Ojo, el simple siempre decepciona. Es una de las características inherentes de los simples que siempre decepciona. Va a entender la palabra simple que esta persona es fácil de engañar. María Silva, Dios te bendiga. El simple es crédulo, cree en exceso, aún contra toda lógica, él cree. El simple sigue a otros sin pensar. Y el simple a última hora es irresponsable. No asume las consecuencias de sus acciones porque no es consciente al 100% de todas sus acciones. Es emocional, es emotivo, es sentimental, no cala hondo dentro del conocimiento y la razón de las cosas, no puede permanecer. Aún hay simples que tienen conocimiento, pero viven en una franja de conocimiento estático aquí, cognitivamente, pero no lo bajan al nivel de corazón para que tengan una vida transformada. Un cristiano simple es un cristiano que está constantemente bajo disciplina. ¿Por qué? Porque así como hay simpleza en el corazón, va creciendo la necedad en el mismo corazón. Y esto lleva a que obremos mal. Y no nos podemos engañar, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Entonces, un cristiano simple, aunque es hijo de Dios, constantemente está bajo corrección. Vamos a avanzar. ¿Qué quiere decir ser simple?
¿Qué quiere decir ser simple? ¿Qué creen ustedes que quiere decir ser simple? Ya vimos la raíz en el término hebreo, el que decepciona, el que todo lo cree, que es fácilmente engañable. Mire esto, hermano, porque la simpleza en nuestro corazón nos trae problemas a nosotros. Pero cuando yo me junto con personas simples, las consecuencias de la simpleza con que vive la vida nos va a afectar a todos. Entonces yo tengo que aprender a distinguir si hay simpleza en el corazón de otra persona, en los comentarios que hace o las circunstancias que asume. Porque si está bajo mi autoridad, porque si está bajo mi techo, si yo comparto alguna asociación, alguna interacción con él, la simpleza nos va a afectar a todos. Es más, un hijo simple va a decepcionar a papá y a mamá, pero no solamente los va a decepcionar, sino los va a meter en caos, en conflicto, porque en la simpleza del corazón está tomando malas decisiones y uno pues nunca deja de ser papá. Mire usted que el necio típico es rebelde, es explosivo, es efusivo, eso lo vamos a ver más adelante en este estudio. Pero hay un necio que es el simple, que no es rebelde, no se insubleva contra la autoridad, no explota, sino que es pasivo. Y mire, hermanos, ni en la vida, como vimos en la primera de estas clases, en la vida todo es equilibrio, equidistancia, equidad, aplomado, medida. Ni ser extremadamente efusivo, ni ser extremadamente simple, pasivo, sino tenemos que ser ecuánimes. Esto es lo que la Biblia llama sano juicio. Él no es rebelde, él no destruye las relaciones completamente, él no destruye el hogar completamente, sino que es extremadamente pasivo y vive en círculos de no avance porque él no es capaz de corregirse y tomar disciplina, buen juicio, sino que vive constantemente siendo engañado, aun cuando él es consciente de que está siendo engañado, o aun cuando él es consciente de que vive en una circunstancia que no tiene que estar viviendo, o aun cuando él es consciente de que la circunstancia en que está sembrando dolor para mañana y sigue en esa circunstancia. Es una persona simple, aunque no es rebelde. El simple le falta experiencia y entendimiento. ¿A qué me refiero con experiencia? No es que no haya tenido la oportunidad de aprender sabiduría. Acuérdense ustedes que hay dos clases de sabiduría, por experiencia y por instrucción. Todos tenemos la poderosa palabra de Dios. Aquí hay sabiduría para todo aquel que quiera acercarse a la sabiduría de Dios. La tenemos todos. Y ahora más que antes. Pero aunque pueda tener la Biblia, aunque la pueda leer, aunque la pueda explicar, aunque la pueda estudiar, esa sabiduría no ha entrado profundamente en el corazón. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo correcto, pero no lo hace. Le falta sabiduría. Camina en su propia sabiduría. Dios te bendiga. Amén. Le falta entendimiento. Y ojo, y hay otra sabiduría que está en la experiencia de papá, de mamá, de las otras personas que han errado, que han cometido errores, faltas. Y aunque ve que otros están por un despeñadero, él aún sigue el camino porque no tiene el entendimiento o no ha asumido la sabiduría de la experiencia. Es simple. Todo niño por naturaleza es simple. Esto es normal. Todo niño por naturaleza es simple. Usted ve cuando un niño interactúa, él pregunta cosas que no debe preguntar, él responde cuando no debe responder, él dice cosas en público que son
inapropiadas a veces, no son pertinentes, no vienen al caso. El niño vive de temores, de complejos, es natural que sea simple. ¿Y qué pasa con el niño? El niño, en la medida en que va creciendo, los que somos padres tenemos una tarea titánica, que es tomarle un corazón falto de sabiduría y darle consejo, disciplina, entrenamiento hasta el punto de volverlos sabios. Una de las mayores muestras en un estándar de nosotros ser sabios es que podamos infundir sabiduría a nuestros hijos. La tarea del padre es quitar la simpleza con la que nacemos, con la que nacen los niños, y volverlos sabios, y es un tiempo limitado para hacerlo. Si nosotros como padre hemos fracasado en el intento de quitar la simpleza y volverlos sabios, vamos a tener un bebé de 30 años, de 40 años, de 50 años, haciéndole sindicato al mundo, creyendo en cuentos irrelevantes, creyendo en mesías, en salvadores de este mundo, quejándose de todo y armando de berrinche a la vida. ¿Por qué? Porque sigue con la simpleza de la juventud. Es natural que los jóvenes sean simples. Es natural que los jóvenes arriesguen la vida, la estabilidad por el amor, por la simpleza del corazón. Es natural que arriesguen su estabilidad laboral, que deserten de los procesos, del estudio, de la casa, donde sea, porque tienen simpleza en el corazón. Lo que sí no es natural es que en la medida en que hayas crecido, todavía seas un viejo simple, un adulto simple. Acuérdese usted que la juventud va de los 14 a los 28. Después de los 28, todas nuestras estructuras cognitivas están establecidas, no solamente desarrolladas, porque a los 21 ya están desarrolladas, sino están establecidas, esquematizadas. Ya no tendría que haber esas grandes simplezas de la vida. El niño al madurar debe ir creciendo en sabiduría. Esto dice la Biblia de Cristo, que en la medida en que crecía en estatura, también crecía en sabiduría. Bueno, es una tarea erradicar la simpleza de nuestro corazón. Nosotros la tenemos en alguna medida, y entre más jóvenes el trabajo es aún mayor. Bueno, vamos en esto. Por favor, en este momento donde usted tiene que tomar lápiz y papel, de aquí en adelante estas 2 o 3 láminas que vamos a pasar. Vamos a unos ejemplos de aplicación. Ayúdenme, doctor. Ayúdenme, entre todos vamos a hacerlo. María cree que todos los predicadores que nombran a Dios enseñan la verdad. Ella no compara sus enseñanzas con la Biblia. Se deja convencer fácilmente y cae en falsa doctrina. ¿Qué cree usted? ¿Qué características del simple tiene María? Por favor, ayúdenme en la caja de comentarios. ¿Qué características del simple tiene María? Ya pueden ver. Está resaltado, cae en falsa doctrina. ¿Qué característica tiene? Vimos que el simple lo cree todo. Amén. Se deja engañar. Amén. Yo creo que a veces hemos sido María, en el sentido de que a veces compramos cosas que nos las venden como muy buenas y cuando las vamos a usar se destruyen. A veces prestamos dinero que no nos van a pagar. A veces caemos en mentiras simples en nuestra vida cotidiana. A veces creemos más en el hombre que en la palabra de Dios. Nos dejamos engañar. Vamos al segundo ejemplo de aplicación. Ignacio siempre compra muchos productos porque
están en promoción, así no los necesite. ¿Qué cree usted que le pasa a Ignacio? ¿En qué radica la simpleza de Ignacio? Por favor, ayúdenme en la caja de comentarios. Ajá, se deja llevar por sí mismo. ¿Qué más podemos ver en Ignacio? Acuérdense ustedes que vimos que el simple es engañable. Uno de los estudios que vamos a hacer con la parte del liderazgo de la iglesia es cómo atender necesidades espirituales. Y uno tiene que identificar qué es una necesidad y qué no lo es. Un teléfono celular es del ámbito de primera necesidad. Los alimentos y pagar el arriendo y los servicios están en el ámbito de primera, segunda o tercera necesidad. La comida. ¿Qué es más importante? Yo tener ropa, zapatos nuevos de pronto, o pagar los alimentos. Porque cuando yo voy al centro o veo las propagandas por las redes sociales, me pueden estar creando necesidades, que un paraguas, que un libro, que un curso, alguna cosa que puede llegar a ser secundaria, y puedo estar comprando repetitivamente cosas secundarias que no necesito. Usted supiera la cantidad de cosas que no necesitamos. Usted supiera la cantidad de acciones que hacemos, que nos dejamos creer de nosotros mismos, que no son importantes, no son trascendentes. Usted que supiera la cantidad de pensamientos que pasan por su mente que ni siquiera suceden o van a suceder en la mente de las demás personas. El simple se deja engañar aún de su propia mente, que lo aman, que no lo aman, que lo desprecian, que no lo desprecian, que le dicen, que chismean, un montón de cosas que solamente existen en su mente porque la gente tiene una vida. Porque la gente dice, no, es que muchos hablan de mí. Yo digo, pues, dentro de muchos, ¿quiénes están? Porque yo no tengo tiempo para una cosa de esas. Y entonces la mente le engaña, la mente le crea necesidades. Es más, lo pone a sufrir por cosas que realmente no son importantes. ¿Cuántos de nosotros vamos al supermercado, vamos al home center, vamos a algún lugar y compramos no porque necesitemos, sino porque está muy económico y hay que aprovechar? Y esto es desorden. ¿Cómo es el simple? ¿Y por qué cree usted que necesita sabiduría? Que el simple necesita sabiduría. ¿Cómo es y por qué cree que necesita sabiduría? Ayúdenme ahí en la caja de comentarios, por favor. Vamos a avanzar. Características del simple. Por favor, tome su Biblia. Vamos a comenzar a estudiar los textos de la palabra de Dios. Mire, así como yo lo coloqué aquí en esta lámina, por favor, usted lo va a colocar en su cuaderno de apuntes. Proverbios 14:15, 2 puntos, una rayita. Ahí vamos a colocar una de las características que tiene el simple, y así en cada uno de los textos. Primera característica, ayúdenme. Vamos al texto. Proverbios 14:15 dice: el simple, ayúdenme, todo lo cree. La segunda parte del versículo dice: mas el avisado mira bien sus propios pasos. Característica en este texto, que es simple, todo lo cree. Aquí en este texto aparecen dos personas, el simple y el avisado. Listo. Ahora, vamos a Proverbios 14:18. Ayúdenme ustedes con eso, con ese texto.
a buscar una característica que tenga el simple. En el primero es que el simple todo lo cree. Proverbios 14:15. Ana, Dios te bendiga. Proverbios 14:18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. En este texto también hay dos personajes, el simple y el prudente. Cuando la Biblia dice que heredarán necedad, es esto. Tiene una doble vía este texto. Lo primero es de que si su papá es simple o su mamá es simple en la toma de decisiones, usted no va a salir siendo el más sabio de todos, porque aprendemos por imitación o por instrucción de la palabra de Dios, pero la imitación forma nuestro carácter. Heredamos la simpleza del grupo donde estamos, de donde vivimos, pero vivimos donde somos levantados, pero también la simpleza tiene una herencia. Es que entre más vamos a persistir en la simpleza de nuestro corazón, mayor necedad vendrá a nuestra vida. Y la necedad trae dolor. Si no somos corregidos en la simpleza, vamos a tener las otras características del necio. Entonces, heredamos la simpleza de nuestro núcleo familiar, pero también al ser simple vamos a tener unas consecuencias, que vamos a seguir ahondando en la simpleza de nuestro corazón y en la necedad del corazón. Y con esto, las consecuencias de la necedad. Vamos a Proverbios 22:3. Ayúdenme. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. En este texto hay tres personajes. Ayúdenme a identificarlo. Primero, el escarnecedor. Segundo, el simple. Y tercero, el sabio. El escarnecedor es castigado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un simple está observando que otro peca, que otro fracasa, que otro hace algo malo, automáticamente él se hace sabio, él se enseñorea, él se crece, se ufana, porque no puede verse en el espejo de a sí mismo, sino por el contrario, coloca la mirada en los demás, en lo que falló el otro, y eso hace de que él se vea perfecto a sus propios ojos. La Biblia dice que cuando vayas a la casa de luto, reflexiona. La Biblia dice que donde se juzga, se emite juicio, hay que aprender. La Biblia dice que del consejo de los sabios hay que aprender. El simple no tiene en cuenta el aprendizaje, simplemente él reacciona. Alguien cometió algo malo, automáticamente él se hace sabio en medio de su simpleza. El sabio, cuando alguien hierra, comete algo malo, automáticamente aprende para no andar en ese mismo camino. Voy un poquito más aquí. Estos dos textos los vamos a volver a estudiar ahora enseguida. Dice estamos en el 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Me salté uno. 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas el simple pasa y recibe el daño. Aquí hay dos personajes, el avisado y el simple. ¿Qué pasa con el avisado? El sabio. El avisado es que puede ver la sabiduría que está sobre la tierra y decir, pues ese no es el camino. Ese camino me va a llevar al dolor, al daño. Se esconde, extravía el camino. El simple sigue por el mismo camino siempre, haciendo las mismas cosas, sabiendo que va a llegar un momento en que va a sufrir dolor.
El simple no es capaz de cambiar, de corregirse. Y cuando se corrige es después de muchos maltratos. El siguiente texto fue el que me salté. Proverbios 21:11. Dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se ufana, se hace sabio. No es que sea sabio, se hace pasar por sabio. ¿Por qué? Porque el error del otro lo hace ver a él como inocente. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Entonces, por favor, allí en la caja de comentarios, ayúdenme a identificar las características del simple. Yo comienzo con la primera. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. ¿Quién me ayuda con la segunda? Proverbios 14:18. Heredan necedad. Proverbios 22:3. Reciben el daño de su simpleza. Proverbios 21:11. Se crece cuando ve el error en otra persona. Se hace sabio sin serlo. Bueno, vamos más adelantico. Esas son las características del simple. Resultados de ser simple. Acuérdense ustedes lo que dice el libro de Gálatas. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, toda acción tiene consecuencias porque vivimos en un mundo causal. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Resultados de la simpleza en el corazón y en el pensamiento y en el accionar de la persona. Proverbios 14:15. Vamos juntos. A ver, ¿qué nos dice aquí? Este texto ya, resultados de ser simple. En los mismos textos que buscamos las características del simple, vamos a ver los resultados. El que todo lo cree, el simple todo lo cree. El avisado es el contrario al simple en este texto. Mira bien sus pasos. No mira por dónde va. El simple no es como el avisado. Aquí lo que hace la palabra de Dios es colocar equidistantemente dos ideas. Simple, todo lo cree. Avisado, mira por dónde va. ¿Qué quiere decir? Que el que no es avisado, que es simple, no sabe por qué camino va. Simplemente anda, camina, los días pasan, los días vienen y van, pero él sigue en su simpleza. Y él andar en el mismo camino de simpleza, lógicamente va a estar decepcionado y decepcionando constantemente. En el 14:18, en el 14:18, vamos allá al texto. ¿Cuáles son los resultados? Primero que todo, que no tendrán sabiduría, no tendrán la corona de la sabiduría. ¿Sabe usted cuál es la corona de la sabiduría que tienen los prudentes? Que la sabiduría trae en sí mismo bien. No tendrá la corona de la sabiduría que tienen los prudentes, como dice Proverbios 14:18. Todo lo contrario, van a perpetuar la simpleza en el corazón. Vamos a Proverbios 22:3. Ya lo estudiamos. Dice, ve el mal y se esconde. ¿Cuáles son los resultados de no extraviarse del mal camino? Que va a llevar el mal, dice, llevará el daño. ¿Cuál es la acción? El simple no se esconde, el avisado sí se esconde. La acción del simple es que se expone al mal camino, y todo mal camino, lo que mal comienza mal anda y lo que mal anda mal termina. Después usted puede decir, pastor, pero mire esta circunstancia, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué no puedo avanzar en este ámbito? ¿Por qué? Porque has andado un mal camino. Sin embargo, la simpleza es algo que se puede erradicar del corazón humano. Ya vamos a ver cómo.
Al cuarto texto, 21:11, dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Lo contrario al simple es el sabio. Mire que el sabio aprende ciencia. El escarnecedor va a estar destruido, pero el simple niega su vida a la ciencia, le niega ciencia a su vida, le niega ciencia a su vida, inteligencia, entendimiento, coherencia, le niega ciencia. ¿Por qué? Porque persiste en ufanarse, en crecerse, en seguir en un camino porque los demás fallan. Yo tengo como el aval de fallar, es lo que quiere decir el simple. Por eso usted ve que los políticos se chuzan el uno al otro, dice, pero por lo menos aquel roba, pero hace, y hay quienes aclaman eso. Hay quienes siguen cosas que no tienen coherencia, son simples en su forma de ser y de hacer y de decir las cosas. Entonces, mientras sigan ese camino ufanándose, porque otro ha fracasado o a otro lo han evidenciado en las fallas, y él se crece, está negando su corazón de ser prudente y tener la corona de la sabiduría, ciencia. Voy más allá. Esos son los resultados de ser simple. Ana, Dios te bendiga. Pero pastor, ¿cuál es el remedio para la simpleza? Porque muchas de las cosas que hemos tratado aquí, sin duda alguna, están en su corazón y en el mío. ¿Cuál es el remedio? Ya tenemos las características, ya sabemos quién es el simple, ya tenemos las características y tenemos las consecuencias. Vamos a ver cuál es el remedio. Mis hermanos, el mejor antídoto contra la necedad del corazón del hombre es la palabra de Dios. El punto de partida para que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y creer en el Evangelio de la salvación. Una vez te has convertido a Cristo, necesitas comenzar un proceso de formación con la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, que arranque la necedad del corazón. El simple no es sino una forma de necedad. La Biblia dice también en el libro de Proverbios, la necedad está debida al corazón de todo humano, del muchacho, dice la Biblia. Todo humano nace necio y tiene que ser formado porque se malformó a causa del pecado. Entonces necesita ser corregido, necesita ser enseñable. El simple no crea la verdad, pero es influenciado por la mentira. Necesita aprender. Dice, lo primero que tenemos que tener para erradicar la simpleza de nuestro corazón es desear aprender. Si usted no desea aprender, todavía necesita ser procesado en el camino. Cuando nos hastiemos, porque la Biblia dice que hay un momento en que nos hastiamos del mal, y no del mal que hacemos, sino del mal de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando nos hastiemos del mal, en ese momento vamos a decir, yo necesito aprender, yo necesito ser instruido. Mira, hermanos, uno en el camino del Evangelio, en la iglesia, consigue varias clases de ovejas. Está la oveja que salta y se va, está la oveja que simplemente permanece, está la oveja que embiste entre oveja y oveja, está la oveja que se disfraza de cabrita, está la oveja que se disfraza de lobo para infundir miedo, está la oveja que le da topes al pastor, pero mire, también hay una oveja que es capaz de decir, instrúyame, mi vida está vuelta un nudo, necesito instrucción de la palabra, necesito un plan a seguir porque estoy gastando mi vida, estoy gastando mis años y no estoy avanzando. Eso es material predilecto en las manos del Señor. Es más, David decía esto, instrúyeme y muéstrame el camino por donde debo de andar y no quites de mí tus ojos. Esto es alguien que quiere apartar la necedad del corazón, la simpleza del corazón y quiere ser instruido. Yo creo que más de uno de nosotros necesitamos aprender a ser instruido.
Nadie va a ser instruido si no tiene el deseo de aprender. Yo le digo a ministros del Evangelio, digo, oye, este punto de vista, insúyame sobre este punto de vista. ¿Qué le parece este punto de vista? Nosotros, cuando trabajamos en lo material, lo que nuestro oficio, hay muchas cosas que no sabemos. Una de las características del necio es que cree que todo lo sabe. Usted está hablando y él no escucha para aprender, él escucha para responder, él no escucha para entender lo que le están diciendo, él escucha solamente para responder. El necio habla y habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque él está trabajando en piloto automático, responde y responde y responde. Él no, o pregunta y pregunta, hace muchas preguntas sucesivas. El sabio pregunta, escucha. El sabio escucha, responde. Es coherente en su forma de comunicarse. Y una de las cosas que debemos de aprender para quitar la simpleza en el corazón es aprender a ser instruido. Como dice el libro de Salmos, escucha, hijo mío, mi instrucción. No solamente eso dice el libro de Salmos, sino que en el libro de Proverbios dice, hijo, ten en cuenta mi instrucción y no te apartes de ella. Una vez tengamos la disposición de aprender, que es lo primero que necesitas. Si no tienes una disposición de ser instruido, haz un alto en el camino, o te van a moler las consecuencias de la simpleza del corazón. Una vez tenga la disposición de aprender, mire lo que dice la palabra de Dios, que es la mejor herramienta para apartar la simpleza. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y no estoy hablando de un alma que necesita aprender de Cristo. Este es una transformación para los que ya creen en Cristo. Convierte el alma, aquí dice, transforma el alma de la necedad a la sabiduría, de un alma malformada en casa a la sabiduría del reino de los cielos. Convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Y sabe usted que esta palabra sencillo aquí en la Reina Valera en otras aparece con lo mismo, el que decepciona o el simple. ¿Qué hace sabio al simple? La palabra de Dios. Y no solamente los hace sabio a nivel de conocimiento, sino que los hace entender a los simples. Mire, es muy importante estar expuesto a palabra de sana doctrina. Y no solamente palabra de sana doctrina, sino palabra que tenga estructura, y ojalá una estructura práctica para la vida, porque una estructura histórica o de canon, esto va a ser una palabra que va a habitar acá, pero en el momento en que necesites responder ante las eventualidades de la vida, no vas a poder responder porque tienes conocimiento sin estructura. Conocimiento sin estructura no es un conocimiento práctico. Necesitamos ir a las escrituras, aprender del contexto, del texto, de la forma, de la sintaxis y llevarlo al nivel de la aplicación. Salvación no es solamente conocimiento de Cristo, salvación es arrepentimiento, esa es la aplicación de la salvación misma, arrepentirme, proceder, atender el llamado del Espíritu Santo. Hace entender al simple, tienes que ser expuesto a la palabra. Cuando yo les digo, si usted tiene un familiar que necesita sabiduría, yo les digo, comparta este link. Mi intención o la intención en sí de la iglesia es que las personas tengan entendimiento de las escrituras y una vez son expuestos a las escrituras, el Espíritu Santo comienza a redarguir, a formar, a hacer en ellos
lo que bien le parece a él hacer, pero tiene que ser expuesto a las escrituras. Si usted tiene un pastor, yo soy de los que creo que uno debe estar en una sola congregación, congregarse ahí y ser alimentado ahí, eso es orden. Lo otro es simpleza de corazón. Usted tiene un pastor y el pastor le enseña en su sana palabra, con paciencia, con cordura, con equidad, con juicio. Aprovéchelo, aprovéchelo porque el pastor algún día pasará, se irá a la eternidad. Pero su vida se va a apartar de la necedad, de la simpleza y va a tener la corona de prudencia que es la sabiduría. Y eso cambia la vida, la transforma. Y si no, pues busque una manera de ser instruido, siga asistiendo a estos cursos, o siga llenándose de la palabra de Dios. Para nosotros es una bendición compartir estas enseñanzas y llevarlo a que usted y yo, los dos, seamos corregidos. La exposición de la palabra de Dios hace entender a los simples. Es la vacuna, erradica la simpleza. Mire, hermanos, la palabra de Dios es confrontativa siempre. La palabra de Dios esculca mis imperfecciones, pisa mis callos, pero en sí lo que busca es que yo sea corregido. Y entre mejor se exponga usted a la palabra de manera escueta, ¿a qué me refiero? Sin prejuicios, sino diciendo, Señor, háblame. Más entendimiento va a tener y más va a apartar la necedad de su corazón. Ese es el remedio para la simpleza del corazón, dejarnos moldear por la palabra de sabiduría, por la palabra de Dios. Voy un poquito más allá, ya vamos a terminar. Vamos a darle algunos consejos a aquellos que quieren dejar de ser simples y comenzar a ser sabios. Ayúdenme usted a conseguirlo. Allí en la escritura. En el 12:1 de Proverbios, vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Ya ven la importancia de dejarse instruir? Porque yo no puedo ser sabio sin tener una instrucción, o quien me exponga la palabra, o quien me guíe en ella. El que ama la instrucción, y no solamente en la palabra, si usted se va a casar, no, yo le digo a los hermanos, si usted se va a casar, no vaya a pedirle consejo a alguien que se ha divorciado 6 veces, o que tiene 8 cuotas de alimento, no. Si usted va a montar un negocio, pues vaya a un empresario y pídale consejo a ese empresario. ¿Por qué? Porque tiene que dejarse instruir. Si usted está pasando momentos difíciles como hijo en casa, vaya y hable con un papá sabio. Y diga, tengo estas dificultades en casa. Por eso la Biblia dice que el pastor es necesario que sea casado, esposo de una sola mujer, que haya sujetado bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque puede instruirlo al hijo, al esposo, a la administradora de buen testimonio, puede instruirlo, pero necesita ser instruido. El que ama la instrucción, yo he aprendido a ser instruido. Aún yo constantemente llamo a personas, en las construcciones, en lo que hago, en mi trabajo, llamo de pronto, yo no soy ingeniero estructural, llamo a un ingeniero estructural, le digo, ¿cómo hago esto? Ayúdeme con esto. En los diseños llamo a un arquitecto. ¿Por qué? Porque quien no es instruido pierde tiempo, pierde dinero, pierde amistades. A lo último, la simpleza del que no es instruido decepciona. Acuérdense ustedes que es una de las características determinantes del simple, es que decepciona. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante, que es uno de los términos con los cuales se neta al simple, la ignorancia. Voy al Proverbio 10:27, ayúdenme por favor. El temor de Jehová aumenta los días. Ayúdenme ustedes, ¿qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Dios,
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios, o sea, la sabiduría, el principio de la sabiduría, aumenta los días. Mas los años de los impíos, del que no es sabio, se le acortan, tanto en largura de años, pero también en calidad de vida. Voy más allá, Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano, el que hace mal las cosas, el que obra con insensatez, con necedad, tarde o temprano el malo será castigado, porque el simple obra mal y lleva el daño, mas el avisado ve el mal y se aparta. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos, en cualquier circunstancia, de alguna manera, será librada. Termino con esto. Proverbios 12:19. Vamos juntos. El labio veraz, el que habla cosas que realmente edifican. Para hablar ya tuvo que haber sido instruido, y la palabra se tuvo que haber expuesto y tuvo que haber sido entendida en su corazón. El labio veraz permanecerá para siempre. Una de las características del sabio es que puede permanecer en el trabajo, en su administración, en las finanzas, en su parte intelectual, en su parte emotiva. No está cambiando de un lugar para otro, no está evadiendo responsabilidades, no está saltando, no dice hoy una cosa, mañana otra. No. Él permanece. El simple no puede permanecer porque vive arrastrado de todo viento de doctrina, vive escuchando un consejo aquí, otro consejo allí, vive saltando de un lugar a otro. Y es más, el simple no sabe qué busca, pero como todo lo cree, está siendo arrastrado constantemente. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Mis estimados hermanos, que el Dios Todopoderoso nos ayude a apartar la simpleza de nuestro corazón. Que no seamos de los que todo lo creen o de los que no nos dejamos instruir y no somos expuestos a la palabra de Dios y de los que no aprendemos de la sabiduría de la experiencia. Ruegue a Dios en su corazón que su corazón sea enseñable, que el mío sea enseñable, que en última instancia es para nuestro bien. Dios me le bendiga. Siga haciendo la tarea aquí de estos textos que hemos estudiado. Si usted tomó apuntes, si no, el video un poco va a estar en el Face o en YouTube para que usted lo pueda seguir estudiando a mayor profundidad. Le invito para el otro miércoles a las 7 de la noche para que aparte el tiempo y podamos juntos estudiar la palabra de Dios, el mismo curso Sabiduría para la Vida. Traiga una Biblia y traiga su cuaderno de apuntes. Dios me le bendiga. Si conoce de alguien que necesite aprender de la sabiduría, compártale este video. Bendiciones, que Dios Todopoderoso los guarde, los llene de su completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios me le bendiga. Betel es una iglesia cristiana para Betel es una iglesia cristiana para la familia, que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión.